Muy buenas a todos, bienvenidos a Panamed y el día de hoy vamos a hablar de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces aquí está la tabla de contenido, vamos a comenzar hablando de unas definiciones. Las definiciones son sumamente importantes ya que esa es la piedra angular para comenzar a tener claro todos los diferentes trastornos y cómo se diferencia uno del otro y ya a partir de ahí pues se comienza a hacer todo mucho más fácil. Luego vamos a hablar de la epidemiología, luego de la fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento, bueno, las complicaciones y la promoción y la prevención. Digamos que en esta presentación no la puse en orden, sino que lo vamos a ir desglosando. Entonces, bueno, vamos a definir lo primero que es preeclampsia y vamos a poner una fecha de la gestación, la que es muy importante, que es la semana 20. Preeclampsia vamos a comenzar a hablar después de la semana 20. Y esto se define como una tensión arterial mayor a 140/90 después de la semana 20. Y lo importante es que haya una proteinuria significativa. ¿De cuánto es esta proteinuria significativa? Mayor a 30 miligramos sobre decilitro en un uroanálisis o mayor a 300 en una proteinuria en 24 horas. Asociado a esto, la paciente podría llegar a tener trombocitopenia, epigastralgia, disfunción hepática o edema pulmonar, pero esto no va tan ligado a lo que sería la preeclampsia normal. Sin embargo, dentro de las definiciones de la COC lo incluyen. Lo más importante son las cifras tensionales y la proteinuria. Ahora sí, vamos a hablar de preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, después de esta semana 20, se va a definir preeclampsia con criterios de severidad cuando hay una tensión arterial mayor a 160/110 y clínicamente vemos cualquiera de estas manifestaciones clínicas. Entonces tenemos fosfenos, tinnitus, cefalea, hemianopsias, amaurosis fugas, diplopía, hematuria, anasarca, convulsiones o disnea. Si tiene disnea, pues la paciente puede llegar a tener un edema pulmonar. Estaría muy mal. Y a nivel de los paraclínicos, pues una trombocitopenia menor a 100.000, una creatinina mayor a 1.2, una elevación de las transaminasas, unas bilirrubinas, una LDH, un uroanálisis y una ecografía. Entonces, cualquiera de estas cosas después de la semana 20 nos define una preeclampsia con criterios de severidad. Ahora vamos a hablar de hipertensión gestacional, que es el aumento en las cifras tensionales mayor a 140/90 posterior a la semana 20, pero en ausencia de proteinuria. Pues también puede tener las distintas manifestaciones clínicas que tiene la preeclampsia severa, la preeclampsia con criterios de severidad. Y pues digamos que lo que le caracteriza para diferenciarlo es esto, pero el manejo de una hipertensión gestacional, por ejemplo, si es severa, es el mismo que de una preeclampsia con criterios de severidad. Por eso no hay como gran distinción en esto, porque el manejo es completamente igual. Ahora, hipertensión transitoria es una tensión mayor a 140/90 después de la semana 20 y se caracteriza porque desaparece después de la sexta semana del posparto. O sea, desaparece durante el puerperio y puede tener alguna de estas manifestaciones. Sin embargo, pues estas son más de trastornos con criterios de severidad, pero dentro de las guías de la COC, pues las incluyen y podrían llegar a estar algunas, pero no todas. También pues tenemos hipertensión crónica, que pues es una elevación de las cifras tensionales antes de la semana 20 o que persiste después del puerperio, que es la semana 12 después del parto. Tenemos la eclampsia, que es la presencia de episodios tónico-clónicos, episodios convulsivos, perdón, que sean tanto de carácter tónico-clónico, focal o multifocal, que no se explican por otra causa dentro del contexto de una preeclampsia. Eso es eclampsia y convulsiones. Y el síndrome HELP, que se caracteriza primero que todo por hemólisis, por lo que va a haber una elevación de, sobre todo la LDH, las transaminasas y va a haber una trombocitopenia. Estas van a ser las tres características del síndrome de HELP y estos tres criterios se les define como los criterios de Mississippi para diagnosticar el síndrome de HELP en una paciente. La trombocitopenia es menor a 100.000 y la elevación de las transaminasas es el doble de su límite superior. El límite superior de las transaminasas es 35, entonces cuando es mayor a 70 ya se considera como una elevación de las transaminasas significativa. Clínicamente pues puede haber epigastralgia, náuseas y vómito principalmente.
Ahora bien, dentro de la epidemiología, pues la preeclampsia es un trastorno que tiene una prevalencia del 1 al 4% en las gestantes, mientras que la eclampsia solo del 0,05%. Es raro llegar a ver esto, pero pues en los servicios de urgencias se ven. Ahora bien, hay unos factores de riesgo que las guías de la COC no los dividen como factores de riesgo fuerte y factores de riesgo débiles para llegar a desarrollar preeclampsia. Entonces, en los factores fuertes está el embarazo múltiple, antecedentes de preeclampsia, que la paciente tenga una enfermedad renal crónica, enfermedades sobre todo del tejido conectivo, lupus, Sjögren, artritis reumatoidea, pacientes con hipertensión crónica o con diabetes pregestacional. Y de los débiles está la nuliparidad, el índice de masa corporal mayor a 30, edad mayor a 40 y en algunas otras bibliografías mayor a 35, tener sajos, tener una trombofilia o raza negra. Esta de la raza negra es bastante interesante porque en Colombia la mayoría de las mujeres son mestizas. Casi todas las mujeres son mestizas por nuestra historia. Entonces, dentro de nuestro plan de control prenatal, pues está la realización de una PTOG durante la semana 24, que por cierto, si quieren profundizar más en control prenatal, pues tienen nuestro video. Entonces, por eso es que en Colombia se hace una PTOG a la semana 24, porque la raza negra o mestiza es un factor de riesgo para desarrollar pues tanto diabetes gestacional como preeclampsia. Entonces, eso es súper importante saberlo. Entonces, y estos factores de riesgo ya se van a ver que van a impactar dentro de nuestro tratamiento. Ahorita profundizamos en esto. Dentro de la fisiopatología de la preeclampsia, pues hay muchas teorías y lo primero es que es una enfermedad pues, de carácter multifactorial. Los factores genéticos y epigenéticos juegan un papel dentro de esta enfermedad. Entonces lo primero es que es una endoteliopatía. Entonces, al ser una endoteliopatía y haber un daño endoteliar, pues va a haber una disminución del flujo sanguíneo a través de la placenta, generando una isquemia útero-placentaria que le va a generar pues, daño al feto. También hay otras cosas que hablan de que hay un aumento de apoptosis a nivel del trofoblasto, hay un desbalance de los factores angiogénicos, hay alteraciones genéticas, toxicidad por LDL, que genera daño a nivel del endotelio, y mala adaptación del sistema inmune. Lo más importante de la fisiopatología es que entender que al haber una disminución del flujo sanguíneo útero-placentario, pues esto va a afectar al bebé y puede haber oligohidramnios y los oligohidramnios pues nos puede llevar a un parto pretérmino y ya, simplemente es como tener en cuenta eso. En cuanto a los screening test, pues es importante saber que no se recomiendan estos exámenes pues para poder como prevenir que una paciente llegue a tener preeclampsia o no, ya que se ha propuesto que la endoglina, el factor de crecimiento placentario 1, el SFGLT1 o el Doppler de arterias uterinas, pues nos permiten tener como una mayor objetividad al momento de predecir si una paciente que tengamos puede llegar a tener una preeclampsia. Pero la evidencia ha mostrado que esto no es así y pues que no son estudios costo efectivos. Entonces no son estudios que se pidan de rutina, no es recomendado. Para el diagnóstico hay que entender que se pide un pool de preeclampsia y el pool de preeclampsia consiste en los siguientes exámenes. Entonces lo primero es pedir un cuadro hemático, pues donde vamos a mirar lo que serían las plaquetas y la hemoglobina más que todo. Las enzimas hepáticas, la LT, la AST y pues también pedir la lactato deshidrogenasa, que pues es un marcador que nos indica que algún tejido está sufriendo, ya que es un marcador de activación del metabolismo anaerobio, el bono y la creatinina, porque el riñón es un órgano blanco de la hipertensión, la proteinuria y las pruebas de bienestar fetal, con todo su perfil biofísico. La preeclampsia tiene muchas complicaciones, el infarto del miocardio, el ACV, coagulopatías, parto pretérmino, retinopatías, por lo que en el examen físico es supremamente importante hacerle un fondo de ojo a nuestras pacientes si están mal controladas, o un óbito fetal, que es la salida de, del bebé cuando era un producto viable, es decir, que era un feto después de la semana 24 y con más de 500 gramos de peso. Entonces, dentro del tratamiento, pues lo primero es la parte de la prevención, ¿sí?
Entonces a los pacientes que tienen riesgo de preeclampsia, pues se les va a dar ASA. ¿Cuánto de ASA se les va a dar? 150 miligramos día. Entonces aquí es donde juega un papel muy importante los factores de riesgo que yo les hablaba en epidemiología, porque si la paciente tiene un factor de riesgo fuerte, pues se le va a comenzar ASA inmediatamente. Y las mujeres que tengan dos o más factores de riesgo débiles también se les va a iniciar ASA. Entonces, por eso los factores de riesgo son importantes porque estos nos van a definir el inicio de la aspirina y se recomienda iniciar en la semana 12 y terminar a eso de la semana 28. Entonces, el manejo, lo primero se define como una preeclampsia sin criterios de severidad. Entonces a la paciente se le va a dar su manejo crónico para la hipertensión con estos medicamentos que son nuestras opciones, el alfametildopa, el nifedipino, el labetalol, y pues la hidralazina no la tenemos en Colombia, pero el país que se tenga, pues puede ser una buena opción. Pero digamos que por costo efectividad, el que más se recomienda iniciar es el alfametildopa. Entonces, si la paciente no tiene criterios de severidad, pues vamos a hacer un manejo expectante con el antihipertensivo, con ecografía, con perfil biofísico, con controles más seguidos hasta la semana 37. Y a partir de la semana 7, pues podríamos pensar en una inducción del embarazo. Ya cuando la paciente tiene criterios de severidad, pues lo primero que toca pensar es desembarazarla si está en la semana 34. La semana 34 es como el punto de inflexión donde uno dice vamos a desembarazar a la paciente. Si la paciente llega con criterios de severidad y está antes de la semana 34, pues lo que tenemos que hacer es evaluar la viabilidad del feto. Y a partir de cómo está el feto, pues tomamos las decisiones. Si es sensato iniciarle corticoides para la maduración pulmonar y todo esto. Ahora la crisis hipertensiva. Entre la crisis hipertensiva, los pilares del manejo están el monitoreo de la madre, el manejo anticrisis y el monitoreo fetal. Estos son como los tres pilares. Siempre mantener monitorizado y estar vigilando eso. Entonces va a haber una lista de chequeo en esto. Tenemos que asegurar oxigenoterapia si es necesaria, dos accesos intravenosos, una sonda Foley, iniciarle líquidos, más o menos a un 80 cc hora. Aquí en la guía recomiendan eso en la resolución 3280. E iniciar goteo de sulfato de magnesio e iniciar el nifedipino. Entonces, pues aquí pues yo les traía un ejemplo de las órdenes médicas para una paciente con crisis hipertensiva. Entonces, lo primero es pasar la observación de urgencias, luego poner reposo en decúbito lateral. Antes de que la paciente le den neuroprotección, pues principalmente tenerla en la vía oral, cogerle los dos accesos intravenosos, administrarle líquidos, solicitarle todo el pool de preeclampsia y comenzamos administrándole nifedipino, que pues es la opción que tenemos disponible en todos los centros médicos. También vamos a administrar sulfato de magnesio, que son dos ampollas primero en 200 cc de solución salina y luego en una bomba de infusión administramos 4 ampollas en 500 cc a 67 cc hora. Luego le ponemos la bomba, la sonda vesical para evaluar la toxicidad que puede haber asociada a sulfato de magnesio. Y lo último ya sería el control de signos vitales cada hora, ¿listo? Y pues ya para finalizar, estos son los medicamentos que se tienen de disponibilidad para el manejo de las crisis hipertensivas según las guías internacionales de la COP. La principal es el labetalol, la cual se iniciaría en 10 a 20 miligramos endovenosos. Se comienzan a dar bolos de 20 a 80 miligramos cada 10 a 30 minutos, con una dosis máxima acumulativa de 300 miligramos. Entonces en esta gráfica se encuentran pues los principales medicamentos con sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues para que cada uno lo lea. Por eso es como lo importante tener en cuenta estas órdenes médicas al momento de estar. El sulfato de magnesio se administra para el tema de la neuroprotección, dado que las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad tienen un alto riesgo de tener eclampsia. Y ya eso sería todo, gracias.